Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro diplomado Niñez y Procesos Legales. ¿De qué va este diplomado? Bueno, quiero comentarles, yo soy Marianela Cuautle Hernández, soy la directora de Asociación de Servicios Integrales por la Equidad en la Sociedad, ASER. Nuestra asociación este año cumplió 20 años de estar constituida legalmente y bueno, nos hemos adaptado a la nueva normalidad o a estas nuevas formas de hacer sociedad civil. Y, eh, y desde el año pasado decidimos que los cursos, pláticas, talleres que ya veníamos dando en físico, que pudiéramos compartirlos vía electrónica. Hemos dado una serie de cursos, capacitaciones. Nuestra asociación tiene personal de diferentes áreas. Yo soy abogada y psicóloga y tenemos posgrado en su mayoría de la gente que participamos en esta asociación. Eh, Hace 10 años, en conjunto con la Organización de Naciones Unidas, específicamente con la OMS, el Organismo de Naciones Unidas de Salud, sacaron una convocatoria para poder hacer un trabajo respecto al tema de salud mental, respecto al tema de hacer asequible los temas de derechos. Y en ese sentido, nosotras participamos con un proyecto que denominamos de la teoría a la práctica. Ganamos en esa ocasión la capacitación y ganamos también el que se presentara nuestro proyecto y también la acreditación de la Organización Mundial de la Salud y de eh, el espacio de derechos humanos de la Universidad de Chile. Eh, Y tenemos la obligación de crear, formar capital humano, pero que realmente, como su nombre lo dice, que desde la teoría a la práctica podamos, por un lado, reconocer toda la carga teórica que ustedes tienen, que todas las y los profesionales tenemos, pero también adecuar a esta teoría, adecuarla a la práctica, porque desafortunadamente las cuestiones prácticas a veces no son vedadas, ¿no? No tenemos la facilidad de conocer, por ejemplo, somos estudiantes de derecho, no sabemos ni cómo pedir un expediente, ¿no? O vamos a un despacho y nos medio enseñan, nos enseñan mal a veces, aprendemos lo que no deberíamos aprender. Entonces, en ese sentido, este proyecto de la teoría a la práctica tiene como fin construir capital humano que tenga habilidades, capacidades y competencias en materia psicológica, jurídica y también de trabajo social. Son habilidades de esas tres ramas. También apoya mucho para las y los profesionales de la medicina, porque de acuerdo a la norma 046 deben de tener todas estas habilidades y competencias. Eh, y es así que desde el año pasado creamos este grupo en Facebook y empezamos a dar los cursos, las pláticas, los talleres. El año pasado capacitamos un total de 1,500 personas. Y este año tenía yo pensado hacer una serie de pláticas, pero lo comentaba con el titular del área de capacitación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y él me decía, ¿por qué no haces un diplomado? ¿Por qué no generas este capital humano y que tenga, si desean el reconocimiento, pues pagarían una cuota de recuperación al final, pero son muchas horas de capacitación y también son habilidades y competencias que no todas las personas pueden tener. En ese sentido fue que pasamos de una serie de charlas a la semana, todos los jueves, a este proyecto de este diplomado.
la certificación pues la daría. Si están interesados en la certificación, hay una cuota de recuperación de 500 pesos mexicanos o de $25 americanos. Tendrían que depositarlo directamente a la cuenta de la asociación, que bueno, en el grupo que ya tenemos de la teoría a la práctica, en esa página hay un grupo específico del diplomado. Y en ese grupo del diplomado, ustedes van a encontrar todos los datos, ¿no? Las clases las empezamos la semana pasada con esta idea de hacer una clase cada 8 días. Lo del diplomado se dio en esta semana y está como, hay mucha emoción por parte de la gente de la OMS, por parte de la gente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por parte del espacio de derechos humanos de la Universidad de Chile y también de nuestra misma asociación. Creemos que podemos apostarle a una profesionalización con también el documento y la idea es de que podamos tener toda esta práctica porque sí tenemos mucha oferta de atención, mucha oferta de profesionalización, pero por ejemplo para el tema de violencia familiar, para temas específicos, pero efectivamente no hay una oferta que hable del tema de niñez. ¿Por qué? Porque bueno, la niñez no tiene voz y por lo tanto a veces ni voto, ¿no? Entonces, la, el generar este diplomado sí, Norma, te vamos a enviar el dato con mucho gusto. El generar este diplomado responde a este proyecto internacional y también tiene como finalidad, ya les decía yo, el construir este capital humano desde esta visión internacional, pero que también nos ayude a como profesionales de la psicología, el derecho, el trabajo social, la medicina, entender que podemos hacer un trabajo interinstitucional. O sea, entender que no está alejado del derecho, el derecho de la psicología, ni de la medicina, ni de trabajo social, sino al contrario, somos un ente único. Entonces, como esta célula de atención integral, así lo queremos ver, ¿no? Entonces, como generar estas sinergias de, soy psicóloga, pero tengo las herramientas para dar una atención que me permita dar la intervención para legal, ¿no? Como paramédica, así, tengo las suficientes herramientas. También tiene como finalidad que ustedes puedan dar esta intervención a sus pacientes, a sus pacientes, porque la Facultad de Psicología de la UNAM está dando una serie de cursos y nos dimos cuenta cuando hemos asistido a esas pláticas que tienen de intervenciones psicológicas, nos dimos cuenta de que no estaban dando una intervención legal. Y lo que nos decían las responsables de esta capacitación de la Facultad de Psicología, decían, es que no tenemos las herramientas. Y hay casos en los cuales con herramientas básicas sí podrían haber hecho la diferencia en su intervención con estas clientas, con estas pacientes. Porque me decían ellas, tenemos que hacer que las clientas se fortalezcan psíquicamente, emocionalmente, y efectivamente esa es nuestra labor. Pero si a eso le sumamos una intervención psicológica en donde las clientas podemos bajarle la angustia e incluso podemos decirle a dónde acudir, qué hacer, cómo hacerlo, la intervención es integral y la intervención va a tener mayor efectividad. O sea, la atención psicológica que des va a ser más efectiva porque le estás bajando las angustias, le estás apoyando en problemáticas que trae, ¿no? Entonces, sabemos que la carrera es complicada, las 3 profesiones, las 4 profesiones son complicadas, pero en materia de atención integral, ahí sí hay confluencias.
Todas y todos vivimos en un estado de derecho y tenemos que conocer conceptos básicos. Y si esos conceptos me los dan de tal manera que yo los entienda, que yo los introyecte, puedo generar estas habilidades y competencias jurídicas para poder dárselo a mis clientas, a mis clientes. Y en ese sentido va este diplomado. Por otro lado, también no solo me sirve desde lo profesional, sino también desde lo personal. Desde lo personal, el tener estas habilidades, el conocer cuál es el impacto. Les reitero, el tema de salud mental desde el 2004, la Organización Mundial de la Salud ya decía que era un tema prioritario y proyectaba que para el año 2021 iba a ser la enfermedad discapacitante número 1 del mundo. Y ¿saben qué? Ya llegamos al 21, llegamos con una pandemia desde el 20, eso aceleró la problemática de la salud mental y está generando que demos intervenciones psicológicas por esta vía, por Zoom, por videollamada de WhatsApp. La gente demanda, necesita la intervención. Veía yo también en internet una página donde decía, te ayudamos a hacer crecer tu consulta, te ayudamos a que puedas dar las intervenciones psicológicas. Y en ese era una lámina donde decía, ¿qué sí puedes hacer vía remota? ¿Y qué no puedes hacer vía remota? Y decía, atender violencia familiar, atender cuestiones de niñez, atender cuestiones de adicciones. Y yo pensaba para mis adentros, o sea, no puede ser porque la mayoría de los casos que atendemos son de esos, ¿no? Y precisamente demanda tener mayores habilidades y competencias. No decir eso no lo puedes atender y lo tenemos que atender porque incluso las instituciones lo están atendiendo. O sea, los centros de integración juvenil, sus hospitales, sus clínicas, están atendiendo vía remota. Y no es que no quieran atender, sino que hay un virus allá afuera que está matando gente. Entonces, sí es importante que podamos como entender esto y también ver cómo ahorita en este momento tenemos una oferta tremenda de cursos, pero desafortunadamente me ha tocado verlos, ya he hecho como todo mi estudio y son de mala calidad, no impartidos por gente profesional y eso también nos motivó a poder invitarles a este diplomado. Entonces, bueno, nuestro diplomado empezó la semana pasada con nuestra plática que tuvimos, que la hicimos por Facebook Live y se nos cortó 3 veces, ¿no? Pudimos rescatar y al final nos fuimos a la sala de, este, de Zoom y ya vimos que aquí era mucho más efectivo, por eso es que para esta sesión pues ya decidimos atender a mejor programarla por Zoom y ya también transmitirla por el Facebook Live y ustedes pueden tener el video por si no lo pueden ver. Lo pueden ver directamente en nuestra página de la teoría a la práctica. Y también ahí está un grupo específico del diplomado y ahí pueden ustedes volver a mirar las clases, ¿no? Entonces, bueno, para hacerles un resumen rápido, yo soy Marianela Cuautle, soy abogada, soy psicóloga, soy directora de Asociación de Servicios Integrales. Mucha gente ya me conoce. Quienes no me conocen, voy a subir mi reseña curricular al grupo de Facebook para que la puedan tener. Tenemos muchos años trabajando en este tema, tenemos muchos años atendiendo la problemática de mujeres, atendiendo el tema de violencia. Nuestra asociación ha diseñado modelos de atención tanto jurídica como psicológica. Hemos apoyado para el modelo de intervención de asistentes de menores del DIF. Hemos realizado capacitación al personal del área de maltrato infantil del DIF cuando era PAMI. Hicimos todo el desarrollo de la metodología para asistentes de menores y también trabajamos con los centros de atención
a la niñez, que son como las guarderías del DIF, que son de hecho más bien las guarderías del DIF. Entonces, en cuanto al tema de violencia, pues hemos estado desde la creación de leyes, desde la creación de política pública, desde la creación de los modelos de intervención de refugios, de la red de referencia y contrarreferencia, que de hecho nosotros la coordinamos. Asimismo, hemos participado en los consejos de asistencia y prevención de la violencia, no solo de la Ciudad de México, sino de varios estados, y también en Estados Unidos apoyamos a la Coalición para la Atención de Casos de Violencia. Tenemos certificaciones específicas para la capacitación, para la formación, y sobre todo tenemos el tiempo de trabajo con la gente desde hace todos los años del mundo, en espacios de gobierno y también desde la sociedad civil y desde el espacio privado. También somos académicas, somos académicos, y pues bienvenidas, bienvenidos, y vamos a darle un resumen de lo que vimos la semana pasada. Nuestra primera sesión del diplomado tuvo que ver con, dicen aquí, ¿cuáles han sido su participación en leyes y qué leyes? Ok. La Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, la Ley de Sociedades de Convivencia, la norma oficial mexicana 190, yo fui de las redactoras. Hemos creado el programa de reinserción social de las mujeres que salen del albergue, con desarrollo social, el modelo de intervención para mujeres que sufren violencia, el modelo de intervención para hombres que ejercen violencia. Por aquí está el doctor Christopher Rocha, que él es nuestro director del área psicológica, que él ha participado en esos modelos, ¿no? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la tipificación del delito de feminicidio en los códigos penales de la mayoría de los estados, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es... aquí nos podríamos pasar contándoles cómo se crearon los formatos del CABI, cómo se crearon los formatos de las unidades de atención a la violencia, cómo se crearon los formatos de los CIAMS, cómo hemos estado en todos esos procesos, cómo los EPAVIGES de la Ciudad de México nacieron precisamente desde este modelo que creamos de la norma 190, ahora norma 046. Y no solo eso, sino también en otros países y en la mayoría de los estados, ¿no? Modelos de intervención, consejería para la atención de casos de violencia doméstica, para la atención de violencia familiar, etcétera. Entonces, esa ha sido nuestra intervención, y bueno, hay un montón de intervenciones más. Bueno, Isabela es una amiga de los IAMS desde toda la vida, y la intención es que ustedes puedan tener esa práctica que hemos generado en todos estos años. O sea, de la nada se crearon modelos de intervención. Ahorita ustedes ya tienen un ordenamiento jurídico, ustedes ya tienen instancias de apoyo, pero cuando empezamos nosotros, no teníamos eso, no teníamos nada, ni siquiera una ley, ¿no? Había un espacio de intervención social, Fabi, había... Después se creó el CABI, y bueno, así ha ido creciendo y hemos estado en esos procesos. Entonces, bueno, la intención es que ustedes puedan tener esa información y cómo se ha ido generando la capacitación, cómo se ha ido transformando, e incluso... en qué momento estamos ahorita. La situación es que en materia de niñez, les reitero, hay como instancias especializadas, y quienes atendemos mujeres, atendemos niñez también, porque vienen aparejados, vienen juntos, pero no les tomamos la importancia que debida, ¿no? Entonces, la semana pasada nuestra primera clase fue precisamente de que hablábamos
¿cuál es el impacto psicoemocional de la niñez? Y analizábamos que las diferentes asociaciones psicológicas ya tenían como una lista, ¿no? Y las más importantes, lo más importante era que nos hacían diferencias entre las edades, los rangos de edades, y hacían una diferencia entre tres rangos principalmente. De cero, o sea, de recién nacidos hasta los 6 años, que ya empiezan a tener mayores habilidades para el habla, que ya pueden expresar más. Tenemos niñez que desde los 4, desde los 3 ya dice cosas, ¿no? Está en juicio y ¿por qué viniste? Me dijo mi papá que viniera y te dijera que me quedaba con él, ¿no? O sea, apenas en su media lengua, pero ya está informando, ¿no? Pero estas asociaciones nos hacen la diferencia de los hasta los 6 años, recién nacidos hasta los 6 años, de los 6 años a los 12 años. ¿Y por qué a los 12 años? Porque la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño, ha motivado a los países a que sí se haga una diferenciación entre menores y mayores de 12 años. Ahí es el antes y el después. Menores de 12 años todavía necesitan la representación de sus padres y sus madres, ¿no? Para todo, pero mayores de 12 años, ahí ya incluso pueden ser sujetas y sujetos para justicia de adolescentes, ¿no? Por eso es que la legislación de adolescentes tuvo su cambio a partir de estos criterios internacionales. Y el cambio en materia de justicia de adolescentes fue que a partir de los 12 años ya podían ser punibles estos adolescentes. En ese sentido, por ejemplo, la norma oficial 046 nos dice que para la interrupción voluntaria del embarazo, las menores de 12 años podrán ir acompañadas de padre tutor o la autoridad suplirá ese apoyo, pero ya pueden ellas a partir de los 12 años llegar y firmar, ¿no? Firmar su solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo. Y no es de gratis porque es de un criterio internacional, ¿no? Entonces, si gustan, les voy a pedir que para el final vamos a cerrar la sesión. Terminamos a las 19:30, entonces a las 19:15 voy a abrir para que podamos abrir micrófonos y hacer preguntas y podamos tener 15 minutos para poder hacer preguntas y respuestas, ¿ok? Les voy a pedir si apagan sus cámaras y sus micrófonos, por favor. Entonces, bueno, pues en ese sentido tenemos que hay una diferencia y también desde el impacto psicológico, sí tenemos a partir de los 0 a 6, de 6 a 12 y de 12 a 18 años. ¿Cuál es cuál es el mayor impacto que tiene? Confusión. O sea, de pronto, si hay una separación, si hay un problema de guarda y custodia e incluso de alimentos, es confusión. ¿Por qué? Porque no saben qué va a pasar. Es de miedo, también de culpa. Todas estas organismos internacionales los separan y los de mayor incidencia son ellos, ¿no? Ya la afectación también nos dice un impacto físico también, ¿no? Como tener regresiones, ¿no? También como generar cuestiones de cambio de actitud, ¿no? Que de pronto ya las niñas, los niños tienden a ser como más agresivos, pueden tener mucho enojo con el padre, con la madre, ¿no? Entonces, la sesión pasada hacíamos ese análisis y también les explicaba cómo interviene la niñez en cada uno de los juicios. El primer juicio que vimos fue el juicio de alimentos. En el juicio de alimentos es muy difícil que intervenga la niñez. ¿Por qué? Porque tiene que ver con demostrar cuáles son las necesidades
alimentarias de las niñas y los niños y también de quien está demandando, puede ser la esposa, la concubina, la amasia, ¿no? Puede ser la madre de la niña o el niño o el padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tiene que ver el proceso jurídico y que tendríamos quienes somos profesionales del derecho es constatar que la demanda tenga muy claro la calidad de vida que ha tenido esa familia, ¿no? No es tanto lo que ganan las personas, sino la calidad de vida que tiene esa familia. ¿Y cómo demuestro la calidad de vida? Por ejemplo, se compra la despensa en el Sams, ¿no? En estas tiendas grandes, Costco, entonces voy y lo mínimo que pago son 3,000 pesos, ¿no? Ya es parte y yo les decía que debemos comprender por alimentos. Entonces, habitación, comida, vestido, asistencia médica, educación y esparcimiento. Entonces, esos 6 rubros se deben de cubrir con la pensión alimenticia que se da. Entonces, al momento de hacer la demanda, las y los profesionales del derecho deben de tener la precaución de demostrar lo que se gasta en esos 6 rubros, pero también deben de tener la precaución de cuál es la calidad de vida, el estilo de vida de las personas. Y en muchos casos ayudan incluso las periciales en trabajo social, porque tenemos personas que ganan muchísimo y que han tenido una calidad de vida buena y que de pronto en la separación dice generalmente el varón, dice, pues yo nada más te voy a dar 5,000 pesos, ¿no? Entonces, y no se le pueden comprobar ingresos porque es trabajador independiente o aunque sea un trabajador asalariado, ustedes saben que les dan un salario, el mínimo y lo demás se los dan por fuera, ¿no? Entonces, para una cuestión de impuestos y demás. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso con la calidad de vida? ¿A dónde íbamos a comer? ¿Cuál es la ropa que se le compraban, las vacaciones? Unas compañeras trabajadoras sociales hace como 25 años me hicieron una pericial en trabajo social. Bueno, ellas fueron y se plantaron afuera de la oficina de este señor, anotaban qué zapatos traía, qué camioneta traía, le sacaron foto y demás. Y bueno, los zapatos eran carísimos, la camioneta también era cara, o sea, la calidad de vida que esta familia tenía era muy grande. ¿Qué pasó después de esta pericial en trabajo social? Antes de ese asunto, eh, no se contemplaba la calidad de vida. Eh, tuvimos que irnos a apelación y amparo, y en amparo dijeron efectivamente la calidad de vida es lo importante, y eso desencadenó que en el año 2000 se reformara el Código Civil de la Ciudad de México, gracias a estas compañeras de trabajo social que trabajaban en la delegación Coyacal, ambas, gracias a ellas se vio la calidad de vida, la importancia de la calidad de vida para determinar cuáles eran las necesidades alimentarias. En los juicios de alimentos no hay participación de los menores en el juicio, pero ¿qué pasa en casa? Obvio, tenían una calidad de vida y de pronto ya no la tienen. Tenían una casa donde tenían su habitación solos y de pronto ahora se fueron a vivir a la abuela, a la casa de la tía o a una renta que es un espacio más pequeño. Obvio, eso genera angustia y también coraje, genera que no saben qué pasa con ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que trabajar desde lo psicológico es este cambio que va a haber, ¿no? También tomar en cuenta cuáles son las circunstancias que tienen como familia, como las personas adultas están tan involucradas en lo legal que también están confundidas porque no saben qué va a pasar. Las enviamos a asesoría y les dicen, tráigame sus papeles, si no se preocupe, dígame cuánto gasta y adiós, pero no les explican cuál es el proceso, cuáles son las etapas del proceso. Por eso es que sí necesitamos como una asesoría autogestiva. Dentro de este diplomado sí vamos a tener
una clase que va a ser procedimental donde les vamos a explicar cuáles son las etapas del proceso de alimentos, cuáles son las etapas del proceso de custodia, cuáles son las etapas del proceso de pérdida de patria potestad y del de divorcio para que ustedes puedan tener esas herramientas, ¿no? Entonces, de entrada, no van a ir a comparecer al juicio, pero el impacto en lo personal, en lo psíquico, va a ser grande, porque cambia de tener dos salarios a no tenerlos, ¿no? A que haya un cambio también. Si decide el padre irse, bueno, el padre también tiene un cambio, ya no va a alcanzar, no es lo mismo. Entonces hay que trabajar lo psicológico, hay que trabajar también lo jurídico, tener mucha precaución que si yo voy a demandar, bueno, que se quede acreditado todos estos conceptos, ¿no? Habitación, comida, vestido, asistencia médica, educación y esparcimiento y que quede la calidad de vida. ¿No? No es lo mismo que íbamos a Frances Hidalgo o no sé, ahorita que al colegio alemán, ¿no? A que ahorita vamos a ir a la Escuela República Uruguaya, ¿no? O sea, entonces sí necesitamos ver la calidad de vida. Y aunque no van a ir a comparecer a juicio, que sí se sepa que tiene un impacto psicológico y que la actuación en el juicio sería demostrar la calidad de vida y cuánto se gasta en cada uno de esos rubros. Sí, Lucero, generalmente se cambia la calidad de vida en todos, para todos, ¿no? Eh, estaba viendo un cliente que dice, ay, yo antes de tener hijos tenía pelo, me vestía bien, estaba delgado y ya nada, tuve mis hijos, pero me enseñaba sus fotos. Y vea, tuve mis hijos y pelón, panzón y mal vestido. Y ahora que ya se separó, mire, vea, ya estoy mejorando, ¿no? O sea, claro, hay una diferencia abismal entre tener y no tener a la niñez, ¿no? Muchas ocasiones la familia dice, no, pero que no se los lleve. Muchas de sus clientas puede decir, ¿sabes qué? Que no me den nada, pero que no se los lleve. Y ese es un error, porque los alimentos es una obligación preferencial. Si yo no los demando, se presume que me los están dando. Entonces, es peor, ¿no? Y tampoco se condiciona el régimen de visitas y convivencia a que yo dé o no dé alimentos. Entonces, de entrada, si va a haber separación, debe de haber una negociación para la pensión alimenticia, ¿no? Debe de haber eh, eh, la asignación de alimentos para las hijas, los hijos, y si la cónyuge o la concubina no trabaja, también se debe de tener, ¿no? Sí, bueno, si tienen custodia compartida, depende cómo está generado eso, pero sí se dividen los alimentos, pero ahí hay que tener mucho cuidado porque a mí me ha tocado ver negociaciones en las cuales dice, pues 50-50, ¿no? Bueno, 50-50 si ganaríamos lo mismo, ¿no? A ver, si se gastan 10,000 pesos de alimentos y tú ganas eh, del 100% que ganas, ¿cuánto sería el 50%? Tanto, y el 100% que gano, ¿cuánto sería mi 50%? Porque imaginemos que son 10,000 pesos de alimentos y mi cónyuge gana 25,000 pesos y yo gano 5,000. Entonces, si dijéramos que es al 50%, yo estaría dando el 100% de mis ingresos para ese 50% y eso no es equitativo. Tratar desigual a quienes no son iguales, pues es discriminación, es desigualdad. Eso no es válido. Entonces, tendría que forzosamente dar el porcentaje. Ya dije hace un rato que si la madre o la concubina no trabajan, tienen derecho a alimentos. Entonces, los alimentos son para la niñez y para la esposa, para la concubina, ¿no? Se tiene que ver, dar. Pero si trabaja, pues sí tendría, ella no tiene derecho a alimentos y sí tendría que aportar, pero en proporción a lo que ganan, no a lo que se gasta.
Entonces, por ejemplo, ahí sí podría ser como mi 50% de mi salario podrían ser 2.500 o podría decir yo aporto 2.000 pesos y tú 8.000 pesos y ya sería como más equitativo, ¿no? El porcentaje. Y tendríamos ahí sí, a quienes no nos gustaron las matemáticas, pues sí necesitaríamos echar manos de las matemáticas, porque sí necesitamos pues ver cuál es el porcentaje de cada uno de los acreedores alimentarios. Les reitero, si no trabaja la concubina o la cónyuge, también tienen derecho a alimentos. Eh, ¿Qué otros juicios vimos la clase pasada? Vimos guarda y custodia. Y en guarda y custodia es un proceso donde sí se comparece a la niñez. La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 9 y 13 nos habla de que la niñez tiene derecho a ser escuchada en juicio y tienen derecho a poder participar en los juicios que tienen que ver con ellas y con ellos. Entonces, sí es necesario que se les cita para escucha de menores, ¿no? Ya les decía yo la clase pasada que antes los jueces sí les decían, ¿con quién te vas, no? O ¿con quién te quieres ir? Y casi siempre decían, pues con mi papá, porque mi mamá me dice que haga la tarea y me da de comer verduras y a mí no me gusta el brócoli, ¿no? Entonces, en el año 2000 más o menos pasaba eso. Se reformó el Código Civil, tuvo una reforma muy grande en el año 2000 precisamente, y en el año 2006 tuvo otra muy grande porque hablábamos de custodia compartida, que fue de la primera ocasión cuando se habló de custodia compartida, y que la mayoría de los jueces dijeron mitad de tiempo para la mamá y mitad de tiempo para el papá, pero también se vio que eso no generaba arraigo en la niñez y que al contrario les estaba generando mayor complicaciones y mayores afectaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que el concepto de custodia compartida, así como lo habían entendido los jueces, que mitad y mitad, 3 días y medio para la mamá, 3 días y medio para el papá, desaparece. Asimismo, otro de los conceptos que contemplaba el Código Civil que desapareció en ese año fue el de alienación parental. La alienación parental no está acreditada en por ninguno de los organismos de psicología. No es un síndrome, o sea, para que un síndrome pueda ser validado de manera internacional, debe de tener las mismas características aquí que en Culiacán, que en Sonora, que en Argentina, que en Berlín, ¿no? Que en Italia, por ejemplo, uno de ellos podría ser el síndrome eh, de Estocolmo, por ejemplo, ¿no? Ya está estudiado. Eh, eh, no sé, el síndrome de Down, ¿no? Que no importa dónde sea, pero donde esté, las características son similares, ¿no? Son las mismas. El síndrome de alienación parental, ese hubo un grupo de escritores que empezaron a promoverlo, grupos de padres, hombres, que habían perdido la custodia o incluso la patria potestad. Y en su origen también se usó para defender a militares que habían violentado sexualmente a la niñez y también a personas del clero que habían cometido actos pederastas. Y, y fue así como creció tanto. Después en España un grupo de padres eh, que habían perdido la patria potestad, empezaron a impulsar que se incorporara a los códigos civiles y en el caso del Código de la Ciudad de México lo introyectó así completito, ¿no? Y se le quitará la custodia a la madre y bueno, hubo un trabajo muy importante de organismos de la sociedad civil que desde el Consejo de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar apoyamos e hicimos una acción de inconstitucionalidad hacia esa ley, y que, bueno, primero se ganó, después lo quitaron, después volvieron a poner uno similar,
Y la ministra Olga Sánchez Cordero se fue y se jubiló sin resolver esa acción de inconstitucionalidad. ¿Qué hizo el Congreso de la Ciudad de México? El Congreso de la Ciudad de México lo que hizo fue derogar todo lo que decía síndrome de alienación parental. Lo quitó del Código Civil de la Ciudad de México y ahora no existe, pero tenemos juezas y jueces que todavía quieren hablar de él, tenemos litigantes que quieren hablar de él. ¿Y cuál sería el concepto que podemos usar para estos casos? Eso no quiere decir que no exista padres y madres que sí le laven el cerebro a la niñez, ¿no? Ese es un acto de violencia, es un acto de violencia psicoemocional y ya hay todo un capítulo de violencia en el Código Civil. Entonces, es la manera correcta de tratar el tema de qué era alienación parental, es manipulación, control, dominio, eh, eh, para poder tener lo que desea la o el progenitor, pero se trabaja en esos términos de violencia psicoemocional y como manipulación de la niñez. Y sería válido pues hablar de él, no es válido hablar de alienación. Entonces, ¿cómo es la actuación de la niñez en los juicios de custodia? Ahí sí hay una entrevista con la niñez para escuchar qué es lo que sienten, qué es lo que creen, qué es lo que les gustaría, por qué creen que uno u otro padre, etcétera, ¿no? O sea, ¿quién apoya en el caso de la Ciudad de México? ¿Quién apoya para estas entrevistas a las y los menores? Es la figura de asistente de menores, que ya les contaba que hicimos toda apoyamos para la generación de la figura en la ley y también apoyamos en la generación del modelo de intervención de asistentes de menores. Entonces, el problema que tenemos es que hay pocos y pocas asistentes de menores. Si el DIF no recibe a tiempo el escrito del juez, la solicitud del juez, no puede responder, no puede asignar y hay ocasiones que se llevan a cabo las diligencias sin asistente de menor, ¿no? Entonces, ahí sí es muy, muy importante que si yo tengo una terapeuta y ya vi que al día siguiente no va a haber asistente de menor, yo lo que puedo es ingresar un escrito y decirle al juez, mi hijo tiene su terapeuta y puede venir a hacer las funciones de asistencia de menores, ¿no? Es decir, a apoyar la entrevista con el juez, a la y el niño. No significa que la o el psicólogo van a intervenir, sino van a estar ahí de apoyo, van a estar ahí como mediando. No van a intervenir ni le van a decir qué decir al niño o a la niña, sino mediando. Eso se puede hacer, casi nadie lo hace, pero lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces dice la figura de asistente de menor. Entonces, debería de ser más grande, pero no lo tenemos. Y lo ideal es sí tener precaución de dar el soporte psicoemocional a la niñez y también tener la precaución de darle el soporte psicoemocional a las partes. En este caso, si es la usuaria la que vino a consultarnos, darle ese soporte a la madre, porque ella tiene miedo de que le quiten a sus hijos e hijas por no trabajar. Tiene miedo de tener que trabajar o tiene miedo de que va a cambiar su domicilio. O sea, trabajar con ella todos estos cambios, pero también trabajar con la niñez. O sea, es importante canalizar a esa niñez para que puedan, pues, que puedan participar de los procesos. Sí hay que evitar hacer juicios de valor. También, por ejemplo, ha habido clientas que yo he atendido que dicen, ay, es que el chango es un traidor porque le habla bien a su papá, ¿no? O sea, aprender a diferenciar los conflictos de pareja de las relaciones, los vínculos paternofiliales, ¿no? Puede ser que como pareja no funcionamos, pero puede ser que como
padre es un padre amoroso, es un padre que se involucra, es un hombre que está ejerciendo su paternidad. Y puede ser que haya sido las condiciones de separación tengan que ver con infidelidad y eso tengo que separarlo. O sea, la infidelidad es para con la pareja, no es con las hijas y los hijos, ¿no? Entonces, también no es colgarle como estas características que no tiene, porque dice uno, o sea, no es que sí es buen padre, y yo, a ver, cuénteme qué es un buen padre, ¿no? No, pues me da su gasto, ¿no? Y salen a pasear. Bueno, sí, se los lleva los domingos, pero los lleva con su abuelita y allá los deja y él se va a jugar fútbol, ¿no? Entonces, eso no es un ejercicio de paternidad. Y ya les contaba yo la clase pasada que se tuvo que incorporar en el Código Civil las obligaciones de crianza. Estas obligaciones de crianza necesitamos forzosamente darles apoyo a la niñez de hábitos de buena alimentación, hábitos de estudio, hábitos de ejercicio, ¿no? Hábitos de ponerles límites, ¿no? Esas son obligaciones que tanto el padre como la madre tienen, porque les digo que como la niñez decidía a partir de los 12 años, pues, ¿qué pasaba en la práctica? Que el papá y la mamá decían, no, te vas conmigo, y la mamá, como vivía más tiempo con ellos, con ellas, les ponía límites y la niñez decía, no, bueno, mejor me voy con papá, ¿no? ¿Y por qué te vas? A ver, cuéntame. No, es que mi mamá es bien fea, cállate bien el cuello, báñate, haz la tarea, cómete el brócoli, come la verdura, eh, sal a caminar, no juegues tanto. Y la verdad es que mi papá es más mi amigo, ¿no? Jugamos hasta en la noche, me compra pollo, me compra pizza, me compra alitas. A veces se va con su novia, pero pues nos deja jugando y pues ya jugamos así bien padre. ¿Y qué juegan? No, pues ahí empieza a decir follow, ¿no? Y es un juego que es para adultas, personas adultas. Entonces, eso permitía ver cómo no había límites para esa niñez, ¿no? Entonces, por ello es que las y los jueces escuchan a la niñez para ver cómo es la dinámica familiar. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer mi intervención desde lo psicológico, desde el trabajo social? Es decir, a ver, que no haya cambio, ¿no? También otro de los errores que se comete es cuando van a la visita con el papá o con la mamá, oye, ¿y qué pasó? Cuéntame, ¿a dónde te lleva? ¿Qué hacen? ¿No? Entonces, las niñas y los niños lo ven como un interrogatorio, como que tienen que mentir, como que si me la paso bien chido y aparte su novia me cae bien, pareciera ser que ya soy traidora, ¿no? Entonces, ahí tenemos un montón de trabajo psicoemocional, las y los profesionales. Y también las y los profesionales del derecho tenemos la obligación de señalar las etapas de los procesos y qué sí hacer y qué no hacer. Hay muchas y muchos abogados que de manera muy desafortunada quieren aleccionar a las usuarias, a la niñez también, y eso no sirve. O sea, si yo digo la verdad, así me la pregunten de 100 formas diferentes, así me la pregunten de 1000 formas diferentes, siempre voy a decir la verdad. Entonces, se trata de decir las verdades, ¿no? O sea, si no tengo elementos, si no tengo más de lo que quiero, no podemos generar falsas expectativas. Y tampoco podemos generar en la niñez esta carga de tú decides con quién te vas. Lo que tú le digas al juez, porque he escuchado en todos, ahí estoy en audiencia y oigo a las y los de las instancias de gobierno que representan, decirle a los niños, pues tú decides, ¿eh? Y no es cierto, decide el juez, la juez, de acuerdo a lo que quienes litigamos y de acuerdo a lo que escuchan también.
¿no? Si yo en el proceso ya veo que hay una mala intervención, también voy a leccionar ahí sí a mi clienta para a ver si le está diciendo de groserías, usted va a decir, discúlpeme, pero no voy a permitir que el Señor me ofenda, ¿no? Es que esta mujer, o sea, esta mujer es la madre de tus hijos, ¿no? Y puede estar muy enojada, muy enojado, pero no pueden rebasarse esos niveles. Había un señor que estaba acusado de probable abuso sexual y llegó y se sentó a la niña en las piernas y nadie del juzgado dijo nada, ¿no? Y le tocaba las piernas a la niña. O sea, me decía la señora, pero es que nadie dijo nada, pero usted tampoco lo dijo, ¿no? Entonces es aleccionar a las clientas, trabajar con ellas el enojo, trabajar con ellas la frustración, trabajar con ellas estos miedos, estos temores, estas inseguridades, esto de que no sé qué va a pasar, ¿no? Pero también con las niñas. Y no aleccionarlas para la audiencia, o sea, mire, en la audiencia va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, y si yo no le dije qué decir a mis hijas e hijos, obvio, estas niñas van a llegar relajadas, estos niños van a llegar relajados y lo que les pregunten lo van a decir. La dinámica familiar la van a decir, ¿no? Tampoco podemos cambiar o mentir en las dinámicas familiares, ¿no? Allá hay una niña que dice, no, es que mi tío fuma mota, ¿no? O sea, le digo así al juez, no, es que, ¿sabes? Tú eres juez, ¿verdad? Metes a la cárcel. Es que mi tío fumaba mota y él me dijo, no les digas que fumo mota, porque me van a meter a la cárcel. Y ya el juez le dijo, no, no meto a la cárcel, ¿no? Y, pero tu tío, ¿por qué te dijo eso? No, pues es que como nuestros cuartos están juntos y luego pues sí huele y pues dice, no vayan a creer que te mal viajas, ¿no? Entonces, en este sentido de no lo digas, pareciera ser que les dices, dilo, ¿no? Entonces, la niñez así es automática, abre la boca y para los fines de la madre, el padre o de este abogado que le quiso aleccionar, pues le metió la pata, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucha precaución. Mejor no aleccionen a la niñez, que sea, e incluso recomendar a las clientas no le pregunte qué pasa con él o con ella en las convivencias, ¿no? O sea, que cuando llegue mi hija vea que aquí no ha pasado nada, o sea, sí falta el padre o falta la madre, pero esta es su casa, este es su espacio, es donde puede estar tranquila y no va a haber un interrogatorio tipo la Gestapo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. En cuanto a los juicios de pérdida de patria potestad, pues también es la misma. O sea, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que se tiene para con las hijas e hijos menores de 18 años. Y ya les decía yo cuáles eran esos derechos y obligaciones, que les decía, hagan de cuenta que tenemos un pastel, lo vamos a dividir en cuatro y esas cuatro rebanadas son lo que constituye la patria potestad, pero es el padre y la madre que estén en el atestado del registro civil. Si no están en el atestado del registro civil, son extraños. No es el padre legal, no es la madre legal. Entonces hay que tener mucho cuidado que sí esté en el atestado del registro civil. Y se pierde por dos motivos, por no dar alimentos, por no cumplir con obligaciones alimentarias o por generar actos de violencia familiar en contra de la niñez. ¿Cuáles son esas rebanadas? La representación jurídica de las hijas y los hijos, la administración de los bienes de las hijas y los hijos, el usufructo, usufructo es disfrute. Entonces, tú, padre y madre, por representarles legalmente y por administrar sus bienes, tienes derecho a disfrutar, si tienen bienes esas niñas y niños, hasta del 50% de los frutos que generen esos bienes. Entonces, por ejemplo, hay madres, padres que les ponen la casa a su nombre a las hijas e hijos. Entonces, aunque haya sido mi casa, yo tengo que pagarles renta a ese hijo porque es su casa y aparte tengo que pagar el usufructo del padre y el de la madre,
¿no? Si la casa en la que vivimos la puse a nombre de mi hija y resulta que esta casa vale la renta 10,000 pesos, entonces esa renta, como la pusimos a nombre de la hija, tenemos que abrirle en una cuenta a la hija, depositar esos 10,000, sacar 5,000, depositarle al padre 2,500 y a la madre 2,500. Ese es el usufructo. Hasta el 50% de las ganancias que generen los bienes. Y la última rebanada es lo que más controversia causa, que es la guarda y custodia. La guarda y custodia es el derecho a guardar, así, y custodiar. Es vivir con las niñas y los niños. Casi todos los códigos nos dicen que tienen preferencia para vivir con las niñas y los niños la madre hasta los 12 años. Ahí depende de en qué estado estemos. Casi todas son hasta los 12 años. Hay algunos estados que tenían los 6 años, los 9 años, los 11 años, pero hay criterio de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que estas leyes son leyes sexistas, porque el sexo de la madre no básicamente hace que esta madre ejerza una buena guarda y custodia, que cuide, proteja a la niñez. La mayoría de los casos sí es así, pero hay casos en los que no es así. Entonces, la Suprema Corte dijo que en realidad lo que deben valorar las y los jueces es que el interés superior de la infancia sea cubierto por la o el progenitor. Es decir, quien le cuide, quien le provea, quien cumpla con estas técnicas de crianza, de poner límites, de que coman sano, de que hagan la tarea, de que no se la pasen en el videojuego, de que hagan ejercicio, ¿no? Hábitos de limpieza, hábitos de estudio. Quien hace eso tiene prioridad para la guarda y custodia. Quien no tenga la guarda y custodia tiene derecho a un régimen de visitas. Y el régimen de visitas se determina mucho en base a la entrevista que se hace tanto al padre, a la madre como a la niñez. Porque, por ejemplo, hay ocasiones que le dice el juez, los jueces dan un régimen de convivencia de un fin de semana para cada progenitor y la mitad de los periodos vacacionales. Pero si yo digo, pues yo puedo verla o verlo un día entre semana o 2 días, ¿no? Puedo ir a apoyar en su escuela o puedo llevarlos a la natación o puedo ir por ellas el viernes. Eso ya depende de cómo se pida. Y la entrevista ayuda mucho porque precisamente puedo yo determinar qué hay, porque, por ejemplo, había un caso en el que el juez dice, bueno, entonces que vaya el papá por las niñas y los niños el viernes a la escuela y se los lleve y que el domingo se los entregue en la mañana. Y la usuaria dijo, no, quiero que me los entreguen en la noche para yo así tener toda mi mañana del domingo y poder hacer mi quehacer, lavar mi ropa y que me los entreguen en la noche, ¿no? Porque es más, él nunca está con ellos y demás. Y bueno, si hubiéramos trabajado esto en la terapia, pues no hubiera pasado eso. O como abogada también hablar de esto con la clienta, ¿no? Entonces el juez le decía, pues que se vayan a la mañana y ella, no, los quiero en la noche, ¿no? Entonces, eso ya nos hablaba de que había una carga importante emocional y también de trabajo de la clienta, y lo que yo le decía al juez, que no se interprete con que ella no quiere a sus hijos, sino que tiene una carga importante de trabajo. Entonces, ¿por qué no que el padre haga las tareas con los niños, que ya los entregue bañados, o sea, que haya estas obligaciones de crianza que se cubran con las dos partes? Y cuando yo dije eso, ya la señora, sí, porque llegan y no están bañados, entonces tengo que hacer eso. Pero no lo podía expresar la usuaria. Entonces, eso tenemos que visibilizar, ¿no? Y si quiero un día más, pues sí necesitamos decirlo, pedirlo
en la demanda inicial y en el proceso de conciliación también decirlo, ¿no? Yo puedo estar con ellos en su natación los miércoles, ¿no? Ahorita con esta pandemia, pues ni salimos, ¿no? Pero a lo mejor sí, incluso la idea es que se suspendieran los regímenes de visita. Yo tengo varios casos conocidos, abogados que les recomendaron a las usuarias no suspenderlo y los niños se contagiaron de COVID. Entonces, ante todo está el interés superior de la infancia. Si yo sé que la familia de mi pareja y mi pareja no se cuidan porque aparte ni creen en el bicho, ¿no? Eh, pues tendría que decir, no, pues ahorita no se puede porque primero hay que cuidar a la niñez y también cuidarme yo. Entonces, la niñez contagió a la mamá contagió a los abuelos y todo el mundo se contagió. Entonces, ahí decían, no, pero es que el juez va. Los juzgados estuvieron cerrados, ¿no? Estuvieron cerrados casi todo el año pasado y este año estuvieron cerrados hasta marzo, abrieron. Y después regresaron y se fueron de vacaciones, acaban de regresar de vacaciones. Y sí se fundamenta de que, a ver, se enfermó la familia de él, ¿no? O sea, no es una cuestión que yo la esté inventando, es una cuestión de que ya él me dijo, ¿no? Su tía me puso en el Facebook, ya nos infectamos todos, ya se murió Carlos, ya se murió Panchito, ¿no? De COVID y ahí vivía. Entonces, el bicho anda por ahí. Eso es lo que está pasando ahorita con la custodia. Entonces, cuando se pelea la custodia, sí, los jueces están dando un fin de semana para el padre, otro para la madre, otro para el padre, otro para la madre, es decir, cada 15 días para que así puedan tener los fines de semana. Ahorita no estamos saliendo, pero en algún momento vamos a volver a salir, a lo mejor siempre con cubrebocas, con descobilitador o con el gel, pero vamos a salir en algún momento, ¿no? Entonces, se pide eso y todo el pastel es la patria potestad. ¿Puedo yo pedir la pérdida de patria potestad? Claro, pero solo en dos circunstancias. No dar alimentos y violencia cometida en contra de precisamente la niñez. No, es que me puso el cuerno, no, esa no vale para la pérdida de patria potestad. Les reitero, puede ser una mala pareja, entendido socialmente o personalmente que la infidelidad, yo desde el principio dije, nada más tú y yo, ¿no? Puede ser desde esta visión de nuestra usuario una mala pareja, pero puede ser un buen padre, ¿no? Entonces sí hay que separar eso. Y bueno, en los casos de pérdida de patria potestad se toma mucho en cuenta lo que dice la niñez. Si la niñez dice, no quiero estar con mi padre o con mi madre, así tenga 6 años, en la mayoría de los casos toman en cuenta eso y ni siquiera se tiene un régimen de visitas. Cuando se pierde todo el pastel, cuando se pierde la patria potestad, se pierde todo. No hay nada, ¿no? Entonces, sí es necesario entender eso. Por ejemplo, me escribían hace un rato de un padre ausente, sí, eso es violencia, pero obvio, yo tengo la obligación de que quede constancia de eso, es decir, voy a demandar alimentos. No, pero no tengo su domicilio. Bueno, en el último domicilio conocido, en su trabajo, que quede constancia que no dio los alimentos, que sí está ausente, porque si no queda constancia legal, el problema es de que ese padre ausente que no cumplió con obligaciones puede llegar en cualquier momento y demandar cumplimiento de obligaciones de esa niña o ese niño que no le cumplió sus obligaciones y ellos sí tendrán que mantener a ese padre que no respondió. Entonces, sí es importante aquí, qué buena pregunta, porque casi en todos los espacios de asesoría, por ejemplo, en el DIF, perdón, pero voy a tener que decirlo, por ejemplo, en el DIF y en la Defensoría de Oficio, en algunos otros espacios, a las mujeres les dices, demuéstrale que puedes, no le demandes, tú puedes, o sea, pero no están viendo, proyectando.
y la proyección es de que quien da alimentos tiene derecho a recibirlos. Entonces, ese padre, aunque no haya dado alimentos, si yo no tuve la precaución de que quedara la constancia que no dio alimentos, puede demandarle los alimentos a mis hijas e hijos y tendrán ellos la obligación legal de darle alimentos a ese padre, ¿no? O a esa madre. Entonces, sí es muy importante que quede la constancia. Eso que dicen, no, pero es que no, mm, demuéstrale, porque como mujer puedes. Incluso Marta Lamas lo ha dicho un montón en cadena nacional. La obligación alimentaria es obligatoria, o sea, es irrenunciable. ¿Y por qué es irrenunciable? Porque es una obligación que genera eh, eh, compromisos para toda la vida de ese padre, ¿no? O sea, yo puedo ser hijo, ya cumplo 18 años o ya terminé mi profesional de oficio y ya viene mi padre y me demanda alimentos, porque pues generalmente los que no dan son los que más están demandando alimentos. Entonces no importa si tengo un buen trabajo o un mal trabajo, pero incluso hay casos donde los obligan a vivir conmigo. Entonces, por eso es que eso de demuéstrale, no demuéstrale nada, usted haga la demanda, ¿no? Porque al rato que demanden a mi hijo, ¿usted le va a pagar o qué? ¿No? ¿De qué va? Entonces tiene que ver con eso. Y si ya me están diciendo demuéstrale, no, pues ya mejor cambio de abogado, de abogada, porque ya es esa o ese profesional del derecho no está velando por el interés de esa infancia. Entonces, cuando se trata de juicio de patria potestad, sí se entrevista a la niñez y sí tienen una acción muy importante en los juicios. Sí se les toma en cuenta todo lo que dicen. Y cuando se trata solo de guarda y custodia, también tiene la misma importancia. En los juicios de divorcio no participa la niñez. Desde hace algunos años tenemos el divorcio encausado en la mayoría de los estados y en la mayoría de la región de América. Tenemos este divorcio encausado donde ya no se tiene que dar el motivo por el cual yo me quiero disolver el vínculo matrimonial. Ahora, con que una de las partes lo solicita, aunque la otra parte no esté de acuerdo, ya no se debe de demostrar nada. ¿No? Ya no se debe de ver ni el abandono del hogar, si cumplió con no, la disolución del vínculo, e incluso se llamó a este juicio el divorcio express, ¿no? Porque decía, es que rápido, porque, y sí, porque antes teníamos que probar la causal de divorcio. Entonces ahora tenemos este divorcio encausado bilateral cuando ambas partes comparecen y deciden y le dicen a la autoridad que quieren disolver su vínculo matrimonial y unilateral cuando solo una de las partes lo solicita. En cualquiera de los dos casos, ya actualmente en el divorcio la niñez no participa. La niñez ya no comparece, en ninguno de los casos de divorcio comparecerá. Comparecerá si hay un asunto de custodia, ¿no? Ahí sí, o de pérdida de patria potestad, le reitero, solo en esos. Pero en el caso de divorcio, pues no va a comparecer porque ya se da la disolución del vínculo, incluso aunque una de las partes no lo desee, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la actuación de la niñez en estos juicios. El día de hoy, que ya nos avanzamos, pero de hecho esta sesión está diseñada, niñez en los procesos de delitos sexuales está diseñada para 6 sesiones porque es muy grande el tema. Eh, las sesiones que vamos a ver en el tema de niñez y delitos sexuales, para la siguiente clase vamos a ver cómo hacer el diagnóstico. Tenemos una plataforma que diseñaron unas compañeras españolas en la que ustedes pueden meter cuáles son los indicadores que encuentran en la niña, el niño o la adolescente y les arroja una respuesta. Les dice si es probablemente abuso o no es abuso. Entonces, la siguiente sesión vamos a hablar del tema de
cómo poder hacer esta detección, ¿no? Vamos a hablar de la primera parte, desde lo psicológico, cómo hacer la detección, y también vamos a hablar Ya. de los indicadores. Y los indicadores que manejan las legislaciones que actualmente tenemos en México y algunos criterios de la Corte Interamericana, como es el dicho de la víctima, para que se puedan invocar esos criterios y asimismo como estos criterios de la Corte que nos hablan de por qué hacer la exploración ginecológica, ¿no? Ya tenemos casos donde ya pasó hace un año y todavía te hacen la exploración ginecológica, cuando la exploración ginecológica tiene que ver con obtener evidencias físicas. Ya pasó tanto tiempo que ya no hay evidencias, entonces puedo yo pedirla, excusarme de ello bajo estos fundamentos. Entonces, la siguiente sesión vamos a dedicarla al diagnóstico y a estos criterios internacionales. Les vamos a poner la plataforma para que ustedes la conozcan y sepan cómo entrar. Vamos a hacerlo en vivo también para que ustedes lo vayan haciendo en su computadora y puedan conocerla, guardarla, esta plataforma de diagnóstico, y vamos, les reitero, a hablar de los indicadores. ¿Qué son los indicadores? ¿Cuáles son? ¿Cómo los puedo yo conocer? ¿Cuáles son para determinadas edades, etcétera? ¿No? Entonces, y así vamos a tener, vamos a tener eh, 6 sesiones exclusivamente para niñez y delitos sexuales. La siguiente sesión, vamos a hablar, la sesión 3, vamos a hablar exclusivamente de los delitos sexuales, cuáles sí son delitos, cuáles no, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y en América también, por países, cuáles son los delitos que se contemplan como sexuales, porque hay una diferencia entre abuso sexual, por ejemplo, en México tenemos el Código Federal, tenemos también el código de cada uno de los estados y aparte tenemos también el código eh, de, de el código de procedimientos en cada uno y a veces los procesos son diferentes. Entonces, si yo, por ejemplo, el delito de violencia sucedió en Tlalnepantla y yo vivo en la Gustavo Amadero, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, no? ¿Cuál se aplica? Y también, ¿qué dice el Código Federal? Entonces, también qué nos dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, qué nos dicen las leyes de acceso tanto del Distrito Federal como la del Estado de México. Y les digo, en América Latina, qué delitos se están contemplando, porque ahí también, por ejemplo, en Brasil tenemos la ley María da Peña, ¿no? Entonces, vamos a ver en la tercera sesión todo lo que es legal. Ahorita ya cerraría esta sesión aquí para que podamos, quien tenga alguna pregunta, abrir el micrófono y tenemos 14 minutos para poder responder alguna pregunta. De todas formas, de cada sesión, de la sesión pasada les compartimos un material de cuentos para niñez que sus padres se están divorciando, ¿no? Ese está muy bueno, esa es una herramienta que nos sirve a todas y a todos. También tenemos otro que es como, ¿cuáles son estas afectaciones psicoemocionales que tiene la niñez, ¿no? Entonces, se los vamos a compartir ya en el grupo exclusivamente del diplomado que tenemos en la página de la teoría a la práctica. Eh, Dice el resumen del pastel que nos comentó doctora Cuautle. Pues el resumen es el pastel completo es la patria potestad, que es el derecho y obligaciones que tiene el padre y la madre hacia las niñas y niños menores de 18 años, ¿no? Y también lo dividimos en 4, que es la representación jurídica, la administración de los bienes, el usufructo de los bienes de las hijas y los hijos, que usufructo es disfrute, y la guarda y custodia, ¿no? No se preocupen de esto, legal también les voy a hacer
una presentación PowerPoint muy sencillita para que ustedes la puedan tener y la puedan estar revisando. También queda grabada la clase en este grupo. El diplomado es gratuito, solo quien quiera su diploma, su diploma de participación, su certificación, ese tiene una cuota de recuperación al final de 500 pesos mexicanos o de 25 dólares americanos, ¿no? Pero ese es al final y sí tendrían que tener un 80% de la asistencia al menos. El diplomado es del 15 de abril hasta el 25 de noviembre y con este evento cerraríamos en una clausura donde se reconoce pues la formación de capital humano y profesional para la atención de la niñez desde esta visión psicológica, jurídica y de trabajo social, ¿no? Entonces, no se preocupen, en el grupo ahí va a estar toda la información, el número de cuenta, ya tienen ustedes dónde se pueden inscribir, ya hay el Google Form, ¿no? Para que puedan inscribirse y aprendan mucho, pregunten mucho. Ahí les vamos a poner el número de cuenta de la asociación y lo más importante es que puedan tener esta práctica y la puedan pues atender en su día a día. Ese es el objetivo real, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? No habrá evaluaciones, no habrá evaluaciones. Yo, El licenciada. Google Form está en la página de Facebook, así es, de la teoría a la práctica. Solo será la asistencia. ¿Dónde ingreso al grupo? Ingresan en la página de Facebook, así es, de la teoría a la práctica. Ahí también hay otros grupos, ahí también hay uno que es una biblioteca virtual donde hay libros de psicología y de derecho, ¿no? Ok. Azucena, te escucho. Sí, mucho gusto volverla a ver, licenciada. Hola. Hace ratito le hice una pregunta porque, bueno, yo en mi caso particular, el papá sí proporciona monetariamente lo que le toca a la niña, pero él desde un principio me dijo que se iba a deslindar de todo cuidado para ella y hasta la fecha lo ha cumplido. Ya mi hija tiene 3 años y medio y yo decía, bueno, pues si no está presente, yo puedo legalmente tener todos los derechos legales sobre ella. Sí se puede, pero incluso mediante la vía de guarda y custodia se puede pedir un convenio, ¿no? O sea, él no quiere un régimen de visitas y convivencias. Entonces, que vaya y que lo haga formal, ¿no? O sea, yo no quiero un régimen de visitas y convivencias, ¿no? Eh, eh, que quede claro ahí, ¿no? Se puede hacer vía convenio o incluso esta actuación se puede hacer en el centro de mediación para que no vaya a un juzgado. Se puede hacer el convenio ahí en el centro de mediación donde él va y dice, no me interesa llevar a cabo un régimen de visitas y convivencia. Y ahí queda claro que él está cumpliendo con su obligación alimentaria. O sea, podría yo perder la patria potestad de mis hijas e hijos, pero nunca pierdo la obligación alimentaria. Esa No. siempre la tengo que cumplir. No los puedo ver, no puedo representarlos legalmente, no voy a poder administrar sus bienes, no puedo disfrutar de las ganancias de sus bienes, pero sí tengo la obligación alimentaria. Esa es irrenunciable y está por encima de cualquier crédito. Le puedo deber a Banco Azteca, que esos Coppel, que ya ven que esos llegan por todo. Entonces, y si debo alimentos, primero pagas lo de alimentos y ya después a las y los otros, ¿no? Pero sí te recomiendo que ahorita está como todo muy restringido, pero en su momento sí sería recomendable ir al centro de mediación, Azucena, a que él exprese que no quiere un régimen de visitas, porque puede ser que a la larga diga, no me la dejaba ver, ¿no? Entonces, Ajá, sí. o sea, si él está claro que no quiere,
que manifieste su voluntad. Y ahí en el centro de mediación es muy sencillo el proceso, pueden ir los dos y ahí firman un convenio, tiene validez, no cobran nada por asistir al centro de mediación, que depende de los tribunales superiores de justicia. En toda América hay centros de mediación. Entonces ahí pueden tener, si hay voluntad, pueden resolverlo desde ahí. Ok, gracias. Entonces, son las 7:31, ya nos pasamos un minuto. Yo agradezco su participación, las y los invito a que sigan participando en el diplomado. Aquí vamos a aprender un montón, vamos a debatir un montón. Quienes ya me conocen saben que debatimos de todo, pero que también precisamos conceptos. Entonces, agradezco su participación, que tengan bonita tarde y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Hasta luego, Yukari. Qué gusto verte. Igualmente, saludos a todos. Gracias Gracias. por compartirnos el conocimiento. Gracias. Bye.